ustedes unas palabras de sabiduría. Y es Proverbios 16:3. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es un placer para nosotras iniciar esta presentación. Mi nombre es Yarisa Ramírez y me acompañan Jessica Javier y Adelín Montero, quienes somos las integrantes del Grupo 4. Hoy estamos aquí para presentarle lo que es el informe final del curso monográfico para optar al título de licenciado en contabilidad. El tema que hemos investigado y que hoy estaremos compartiendo es efectos de la educación fiscal en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 3223 en la empresa Supermercados Bravo, Avenida Winston Churchill, Santo Domingo, 2023-2024. A lo largo de nuestra exposición detallaremos los puntos más relevantes de nuestra investigación y los hallazgos obtenidos. La estructura del presente documento se organiza en 4 capítulos, cada uno de los cuales aborda diferentes aspectos de la educación fiscal. En el capítulo 1 se presentan los fundamentos teóricos de la educación fiscal, su cumplimiento con la facturación electrónica y el marco legal vigente. En el capítulo 2 se verifican los factores que influyen en la implementación de programas de educación fiscal en las empresas, considerando aspectos tecnológicos, estructurales y organizacionales. En el capítulo 3 se realiza un análisis estratégico basado en la metodología FODA con el objetivo de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta Supermercados Bravo en la adopción de la normativa. Y ya finalmente en el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos. Estableciendo conclusiones sobre el impacto de la educación fiscal en las empresas y su cumplimiento con un cumplimiento más eficiente y sostenible de la Ley 3223. En los antecedentes de nuestra investigación tenemos como antecedente internacional el de Rodríguez LSP, realizado en México 2020, el cual está titulado Impacto de la educación fiscal en el cumplimiento tributario empresarial. Se relaciona con nuestro tema, ya que este se enfoca específicamente en cómo esta educación influye en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 3223, la cual es una normativa clave aquí en nuestro país. Y como antecedente nacional tenemos el de Pérez y García, año 2022, titulado Impacto de los programas de educación fiscal en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 3223 en empresas dominicanas. Este guarda relación con nuestro estudio, ya que ambos trabajos se centran en cómo la educación fiscal puede influir en la correcta adopción de la medida. Las limitaciones de nuestra investigación tienen que aquí podemos encontrar en el planteamiento de nuestro problema. Tenemos que aquí en la República Dominicana la evasión fiscal es un problema crítico que limita lo que son la recolección de recursos para ponerlos a disposición de los servicios públicos. También es por eso que la DGI ha implementado herramientas como es la facturación electrónica, amparado en la Ley 3223, para poder optimizar la recaudación y detectar los problemas de evasión fiscal. La formulación de nuestro problema está en identificar cuáles son los factores que inciden identificar cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento fiscal, que influyen en las disposiciones del cumplimiento fiscal en las empresas. Voy a acercar un poquito más. La sistematización de nuestro problema está a verificar cuáles son los fundamentos teóricos de la educación fiscal, cuáles son los factores que influyen en la educación fiscal, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta y cuáles son las estrategias que son aplicables para lo que es verificar cuál puede ser la mejora de los efectos de la educación fiscal en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 3223. Nuestro objetivo de generar está poder evaluar cuáles son los efectos que influyen en la educación fiscal en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 3223, poder describir los fundamentos teóricos, identificar los factores que influyen, analizar las fortalezas, oportunidades
promover estrategias que sean aplicables para mejorar la gestión fiscal. Las limitaciones de nuestra investigación está que la empresa Supermercados Bravo podría tener políticas de confidencialidad, lo que podría limitar el acceso a datos relevantes sobre su cumplimiento fiscal y su implementación de la normativa. También está otro muy importante y es el acceso restringido a los empleados, ya que podrían estar limitados a no ser objeto de realizarse encuestas o entrevistas, datos de recolección que son importantes para poder establecer una información completa. Nuestro alcance de la investigación incluyó un análisis detallado de las estrategias de educación fiscal aplicadas, evaluando influencia en el conocimiento, actitud y práctica de los colaboradores encargados de realizar la gestión tributaria. Nuestra metodología de investigación fue de un enfoque cuantitativo y cualitativo. El tipo de investigación fue descriptiva. Tuvimos lo que fue un método inductivo-deductivo con técnicas de recolección de datos, con preguntas cerradas y semicerradas y entrevistas con preguntas abiertas y semiestructuradas y con un diseño no experimental. Nuestro universo, población muestra y muestreo, fue realizado a 74 empleados de un grupo de 100 de la empresa Supermercados Bravo, con un muestreo de 15 personas. Ya en lo adelante estará dando continuación a los capítulos 1, 2 y 3 mi compañera Jessica Javier. Gracias. Buen día. Jessica Javier. Yo estaré abordando lo que son los fundamentos teóricos de los efectos de la educación fiscal en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 3223 en la empresa Supermercado Bravo. Iniciando, queremos dar una reseña de lo que es el supermercado. El mismo fue fundado por Valeriano Rafael. No fue hasta 1979 que el almacén de una importadora que ellos habían adquirido la convirtió en su primera sucursal, y esta fue inaugurada en 1998, que de hecho es la que tomamos como referencia para nuestra investigación, que es la que está ubicada en la avenida Winsor Churchill. Pasando con lo que son los antecedentes de la educación fiscal, algunos puntos importantes que pudimos destacar es que en 1935 fue cuando se creó el Departamento de Rentas Internas, que ese fue lo que marcó el inicio de la administración fiscal aquí en nuestro país. Luego de esto, entonces, en 1949 se creó el primer impuesto, y a raíz de eso también se crea la Dirección General de Impuestos sobre la Renta, y en 1950 el primer impuesto, que había sido creado en el 49, se reemplaza por lo que es el impuesto sobre el beneficio, que era el impuesto que las empresas pagaban por todas las ganancias que obtenían. Entonces ya no fue hasta 1997 que se crea la Dirección General de Impuestos Internos, y en el 2006 es que mediante la ley 227-06, que es la de protección al consumidor, le da autonomía a la DGI, a lo que hoy conocemos como DGI, y entonces pasa a ser el organismo central del sistema tributario. Hablando un poco de lo que es la ley 3223 de facturación electrónica, para poder nosotros comprenderla, hay algunas definiciones relevantes que queremos conocer o debemos conocer, como por ejemplo, ¿qué es la facturación electrónica? Eso es un sistema que viene a optimizar lo que es el cumplimiento tributario para que las emisiones, ya sea para que pueda emitir y validar lo que son esos comprobantes electrónicos que se registran en la DGI. Entonces, también dentro de esta ley está lo que es la educación fiscal. ¿Qué es? Ese es como el conocimiento, la conciencia que se le crea a los ciudadanos o a las empresas de que tienen que pagar impuestos, de que tienen que llevar un control fiscal y que tienen que obligatoriamente desarrollar una cultura fiscal correcta para que la empresa pues se maneje de manera correcta. Entonces, la ley 3223, ¿por qué nace? Esto viene como a modernizar lo que es la facturación aquí en nuestro país, y la misma se promulgó el 16 de mayo del 2023. Los objetivos de la misma son básicamente que las transacciones sean más transparentes y reducir lo que es la evasión fiscal. Eso lo podemos ver en el artículo 1 de la ley. ¿A quién va dirigida? Según el artículo 2 nos dice que va dirigida a toda persona física o jurídica que desarrolle lo que son transacciones comerciales, siempre y cuando estén aquí en el país.
La DGI, ¿qué hace? Para que las empresas se acaten o adopten esta ley, emite lo que son créditos fiscales, que van a corresponder en monto para que sean aplicables a impuestos, tal el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, el impuesto sobre los activos, y va a depender el tamaño del contribuyente. El único de esos créditos fiscales que tiene una pequeña condición, por decirlo así, es los contribuyentes grandes nacionales, que tienen hasta 2 millones de pesos en créditos fiscales, pero eso va a ir de acorde a las facturas que ellos, de electrónica, que ellos reporten como gastos. Los demás, como grandes MIPYME, tienen un crédito fiscal de 300,000, los medianos de 200,000, los pequeños de 75 y los micro y no calificados de 25,000. Ya siguiendo con nuestro capítulo 2, fue donde desarrollamos algunos factores relacionados con estos efectos de la educación fiscal en el cumplimiento de estas disposiciones. Hay algunos factores que son internos, que fueron propios de la empresa, y algunos externos que fueron relacionados con el entorno fiscal y regulatorio. Estos factores se pueden resumir en capacitar al personal en lo que es educación tributaria y tecnológica, incorporar herramientas digitales que sean adecuadas, mantener actualizadas las regulaciones fiscales y esos intensivos que la DGI emite, y fomentar el cumplimiento. Pero para que esos factores se cumplan, van a ir arraigados de algunos retos, como es la desconfianza que pueda haber en el sistema tributario, los costos de implementación y las actualizaciones que tienen constante a veces las leyes. Ya en el capítulo 3, entonces, es donde realizamos un análisis sobre lo que fueron, usando una metodología FODA, que representan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esos efectos, que son lo que le pudieron impedir o ayudar para que se implementen esas disposiciones. Dentro de las fortalezas, que fueron esos aspectos positivos que lo ayudaron respecto a la educación fiscal, está que tienen una estructura organizativa muy sólida, tienen uso de tecnología avanzada y tienen un compromiso con la transparencia eficaz. Dentro de las oportunidades, que son esos factores favorables, pero que favorables para la implementación en la empresa, fueron los incentivos fiscales, como mencioné anteriormente, esos créditos que dio la DGI o que da la DGI, mayor eficiencia operativa en cuanto a control interno y todo esto, y las alianzas estratégicas para las capacitaciones y demás. Las debilidades, que fueron esas áreas de mejora y desafíos internos para ese cumplimiento, fueron los costos de implementación, la resistencia al cambio por algunos de los empleados y la complejidad que tiene la normativa para poderse acatar. Ya por último, dentro de las amenazas, que fueron los factores externos que dificultaron y que no dependen directamente de la empresa, están las modificaciones que puede haber o tener la ley en sí, la competencia desleal que hay en el mercado, ya que hay empresas que obviamente no se van a acatar a la ley, por ende quizás van a tener precio más bajo porque están evadiendo. Y por último, las posibles fallas tecnológicas, y esto es importante porque la DGI solicita a todas las empresas que estén acatadas a la ley, pues tener un plan de contingencia. ¿Qué es esto? Un plan B, por decirlo así, y obligatoriamente, si ocurre una falla, tiene que ser reportada. Ahora vamos a presentar a mi compañera Adel, que estará dando los análisis de resultados. Gracias, Jessica. Buenos días. Continuamos con la presentación y el análisis de los resultados. Para el análisis se toman en cuenta los datos obtenidos de la encuesta realizada. Estos datos, como podemos ver, se realizan en tablas, las cuales tabulamos, organizamos y analizamos, empleando para ello una frecuencia y porcentaje. De esta manera pasamos a la pregunta. ¿Está usted familiarizado con la ley 3223 de facturación electrónica? Se observa en el cuadro y en el gráfico el nivel de familiaridad con la ley 3223 de facturación electrónica, donde un 87% representados por 13 individuos indican estar familiarizados, mientras un 13% representado por los empleados indican no estar familiarizados. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectiva considera que ha sido la implementación de la facturación electrónica en su área de trabajo? Se puede observar en el gráfico, en la tabla y en el gráfico, la evaluación tras la implementación de la facturación electrónica. Notamos aquí una votación positiva con un 80% representado por los empleados, quienes la consideran efectiva, mientras un 7% representado por un empleado la ven neutra, y el 13% representado por los empleados
la consideran inefectiva. Ahora pasamos con la pregunta que establece lo siguiente. ¿Considera que la educación fiscal ha contribuido en el cumplimiento de la Ley 3223? En el cuadro y en el gráfico observamos la contribución de la educación fiscal al cumplimiento de la Ley 3223. Notamos que un 87% representado por 13 trabajadores indican que sí ha contribuido la educación fiscal, mientras un 13% representado por los trabajadores no ven estos cambios. Este análisis, en nuestra opinión, refleja una adopción a la ley por parte de Supermercado Bravo con una mayor cantidad de empleados familiarizados y además que perciben los beneficios de esta implementación. Los que nos lleva a que por tal motivo se evidencia que el Supermercado Bravo antes de la implementación estaba basado en sistemas tradicionales basados en registros manuales y comprobantes físicos. Esto generaba unas limitaciones como errores en la factura, irregularidades en las transacciones y también un alto nivel de riesgo en incumplimiento tributario. Esto quiere decir que el 87% de la población encuestada está en lo correcto, al decir no en lo correcto, sino que los efectos de la educación fiscal en el cumplimiento de la ley fueron efectivos. Ahora pasamos con las conclusiones. En nuestra conclusión, nosotros resaltamos la importancia que ha tenido la educación fiscal para que Supermercado Bravo cumpla con la ley 3223, mejorando la organización del trabajo y reduciendo los errores en la facturación electrónica. También entendemos que la empresa ha tenido retos como la resistencia al cambio por parte de algunos empleados, el costo de la tecnología y la complejidad de la normativa. Finalmente, concluimos que la educación fiscal no solo ayuda a cumplir la ley, sino que también fortalece el negocio, permitiendo que la empresa se adapte a un mundo digital y también cumpla con los estándares internacionales, asegurando su éxito en el futuro. En las recomendaciones, nosotros recomendamos a Supermercado Bravo reforzar cómo creando programas de educación fiscal a sus empleados, principalmente en el área administrativa y contable, que supervisen, que establezca procesos internos, que establezca auditorías internas, que revisen los procesos contables para así detectar y corregir errores en la aplicación. Y por último, fomentar, ¿cómo? Promoviendo valores de responsabilidad y honestidad, enseñando a su empleado a que es importante que cumplan con la tributación. Finalmente pasamos a los anexos. En nuestros anexos les voy a presentar dos facturas, una antes y una después de la implementación. Como notan aquí, esta factura es una factura normal. Cuando usted busca este comprobante en la DGI, usted puede ver que los resultados que arroja no son más que los datos del emisor y la validación de la factura. Mientras, en la segunda factura, en la segunda factura, aquí tenemos ya implementada la ley de facturación electrónica. Notamos que la factura trae un código de barra y también un código con el cual se puede acceder en la DGI a consultar el comprobante. Cuando consultamos el comprobante, ven que aquí nos trae los datos del emisor, los datos del receptor, el precio que no lo trae, el ITEVIS y la fecha de emisión de esta factura. Si lo anteriormente, lo que quiero decir es que para usted poder validar estos datos, usted tenía que esperar el 15 del siguiente mes a que ese emisor reportara los gastos de tercero para usted saber si fue bien reportada la factura. Hemos concluido nuestra presentación. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y a la maestra Marcia por ser nuestra guía durante este mes y medio.